Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. En la gran mayoría de ocasiones, pues resulta que los investigadores abordamos temas que forman parte de la vida de otras personas y bueno, pues nosotros nos acercamos con total curiosidad pues para saber qué ha ocurrido, pues tratando de buscar una solución a uno de los muchísimos enigmas que existen en este mundo del que apenas sabemos absolutamente nada. Bueno, vivimos en la vida de otros para conocer, pues básicamente lo que les ha pasado y nos ponemos unos objetivos determinados. Vamos a ver qué es lo que le ha ocurrido a este señor, vamos a saber qué le está pasando a esa persona o qué ocurrió en ese lugar determinado, cosas así. Pero, ¿qué ocurre cuando el enigma lo tienes tú y tienes que investigarte a ti mismo con algo que te ha pasado? Lo primero que haces es básicamente descartarte, es decir, negarte, someterte al peor de los escrutinios posibles. No te puede estar pasando esto, pues claro, porque precisamente eres tú el que investiga cosas así, pero no, resulta que te pasa, efectivamente te está pasando y además es que vas a tener que hacer algo al respecto porque sabes que lo que está ocurriendo no es normal precisamente porque has estado estudiando cosas así. Todo esto que os estoy contando, pues como introducción, lo digo porque vengo a hablaros de algo interesantísimo que me ha ocurrido justo a mí en la vida que llevo, que la verdad es que es curiosísima y bastante personaje, pero es que me ha pasado algo que os quiero contar. Y me ha pasado soñando. Podría ser solamente un producto de mi imaginación, o como decía el gran dramaturgo Calderón de la Barca, siendo que los sueños son. Pero es que lo que me está ocurriendo en el cerebro pues es algo bastante interesante. Sueño muchísimo, más que antes, muchísimo más que antes. Y allí voy a ir hoy, a ese mundo inexplorado, cuando estoy durmiendo. Y estoy durmiendo además con mucha más frecuencia. Y allí vamos a ir todos en este programa. A ese mundo onírico, el mundo en donde todo se mezcla, en donde todo lo que somos y todo lo que nos pasa pues llega a producirse en una especie de película con argumento del que tampoco sabemos apenas nada sobre él. Nos vamos a un lugar hoy inexplorado, además en mi mente, que en esa segunda vida que tengo y que también pues todos vosotros tenéis cada noche, pero que normalmente pues no nos acordamos nunca. Pero es que a mí resulta que sí que me está pasando, que me estoy acordando de todo lo que me pasa allí dentro de ese mundo onírico. Y claro, es muy curioso porque es que normalmente pensamos que cuando soñamos pues hay solamente una única ley, lo que dicta el subconsciente, capaz de aunar todo lo que nos va pasando en la vida. Pero es que resulta que hay veces que vemos que hay cosas que no son fantasiosas, que no son producto de nuestra imaginación y que además cuando te despiertas lo sabes. Y creo que además nos ha pasado a todos alguna vez en nuestra vida, aunque solamente sea una vez en nuestra vida. Nos despertamos de un sueño y sabes que a ese sitio donde hemos ido, algo ha habido de real, como si nos hubiésemos despertado en otro mundo que no sabes describir. Como decía Calderón de la Barca, la vida es sueño, ¿no? Pues es como si realmente hubiese soñado con otra vida que también se está desarrollando justo en el mismo momento en el que hoy os estoy contando todo esto. Lo que observamos, las imágenes que percibimos, pues yo sé que en ocasiones, pues incluso en altísima definición, bueno, pues llegan a ser tan impresionantes que bueno, pues sabes que son sueños. Pero resulta que
me ha pasado algo curiosísimo, y es que en una de las experiencias oníricas que estoy teniendo, pues me he visto en el último día del año, en lo que se suele llamar la Nochevieja en España. Nos tomamos siempre en lo que son las 12 de la noche, unas uvas, 12 uvas, ahí en plan todo el mundo jalándoselas a todo meter, a toda velocidad, ¿no? Bueno, pues en esta experiencia onírica que he tenido este último fin de semana, pues yo me veía en una habitación muy grande que interpreté que eran una tienda o una casa de una tía mía, y allí estaba con mi familia, mis tíos y mis tías, y resulta que había tías allí que sí existían, que bueno, pues yo las conocía, como siempre, allí estaban, pero resulta que había tíos que no existían aquí, podríamos decir, en este mundo en el que yo estoy viviendo y en el que ahora mismo me estáis viendo. Había tíos que seguro que eran hermanos de mi madre por los rasgos físicos de su cara, de su pelo, de sus ojos, de su nariz, de su boca. Estoy seguro que eran hermanos de mi madre y que por tanto eran pues mis tíos, pero que en esta vida, en esta dimensión, en lo que sería este universo, pues no estaban. Y era muy curioso porque éramos todos familia, sin ninguna duda, y es que eran ellos y estaban allí, e incluso, de hecho, pues también estaba mi abuela y podía ver su aspecto, no podía ser mucho más allá del año 1995, 1996, no más, seguro. Y es que resulta que en ese universo paralelo, pues claro, es evidente que mi abuela y mi abuelo también había fallecido, entiendo que en una fecha similar, en este universo, no estaba allí, pues habrían tenido hijos, habiendo tenido relaciones en otros años o en otros momentos, y entonces, claro, los tíos que allí veía, pues allí sí que habían nacido, habrían tenido relaciones en otros momentos y habrían tenido pues lo que habrían sido pues otros hijos. Y claro, el aspecto e incluso el género de los hermanos de mi madre pues eran diferentes. También había tías que yo sí que tengo aquí, que allí no existían en aquella Nochevieja, una Nochevieja que era en alta definición, en altísima definición, porque los sueños que yo tengo, pues podríamos decir que eran pues prácticamente como en 4K, los veo perfectamente. Y claro, pues cuando ya desperté, pues me di cuenta de que había estado o habría estado en un sueño, los sueños son, o en un universo paralelo, pero absolutamente perfecto. Y además es que lo vi claramente. Allí, incluso un familiar, que por cierto suele ser bastante desagradable y bastante rancio, con los demás en este universo paralelo, pues resulta que allí era una bellísima persona. Y claro, es curiosísimo porque allí la epilepsia, la enfermedad que tengo, pues resulta que sí me había aparecido en ese año 1995, no mucho más, 1996, y resulta que ese familiar me animaba a seguir luchando contra ella. Era un tío que realmente pues sí existía, y era un hombre que me estaba animando a seguir con mi lucha tremenda y particular que tengo todos los días de mi vida. En ese universo, además, es que las costumbres eran bastante curiosas, porque la gente, al llegar los últimos 10 minutos entre las 10 y las 12 de la noche, pues no se iba preparando lo que eran las uvas. Pues resulta que allí iban uno por uno dirigiéndose unas palabras de gran cariño a los demás para que fueran, pues básicamente esas palabras, lo primero que tuvieran en el año nuevo. Nada de uvas. Y bueno, pues no recuerdo nada más de ese sueño. Y sí que me di cuenta de que cuando me había despertado realmente estaba
agotado porque todo lo viví con absoluta intensidad, mucho más que un sueño normal, que aún así que los que tengo son realmente impresionantes. Dios, que no existían, eran ellos, estaba seguro, segurísimo. Y claro, ¿qué me había pasado? Uno de los posibles universos dentro de un gran abanico de universos que puedan existir, pues resulta que había accedido a ellos, o simplemente una mezcla de mi subconsciente derivada de un proceso químico que pueda llegar a tener de una de las tormentas eléctricas de mi enfermedad. Mi imaginación o el mundo onírico que se presenta de forma paralela a la vida normal que tengo y en la cual pues resulta que sí que puedo acceder a un universo paralelo que se está desarrollando ahora mismo y en este mismo momento. ¿Qué me acababa de pasar? Claro, mis sueños son impresionantes y podría escribir novelas y novelas sobre ellos. De hecho, estoy con un cuadernillo y también estoy escribiéndoselos a mi hermana por WhatsApp cuando me despierto para que no se me olviden, ¿no? Porque normalmente además es que es muy curioso que los sueños siempre se olvidan a los pocos minutos o al minuto de haberse despertado. Y entonces, claro, era mi tema propio, así que me puse a investigar. Y lo que me encontré me impresionó, porque resulta que existe un artículo escrito por los científicos Howard Wiseman, Michael Hall y Dirk André Deckert en la revista Physical Review X de habla inglesa, en donde resulta que descubrí que se expone que los universos paralelos no solo existirían realmente, sino que tendrían una sutil fuerza de repulsión, existiendo todos ellos a la vez, justo lo mismo que estaba pensando yo a la hora de despertarme. El Vicente Fuentes de ese universo me soñaría, además, a mí, me estaría soñando a mí, poniéndose en mi piel en algún punto de mi vida, encontrándose en otro punto de mi existencia, en donde además es posible que aún no me hubiese llevado pues a cabo el hecho de montar mi canal, aún no me hubiese dado mi enfermedad, la epilepsia, o a lo mejor sus tíos pues no existieran, pero sí existieran mis tías, lo contrario. Se llevaría, básicamente, la misma sorpresa que me he llevado yo al despertar y al vivir todo lo que sería ese despertar en él, pero al revés. Y eso lo descubrí en este artículo. Nuestros mundos se estarían desarrollando de forma normal y corriente, y a veces tendríamos pinceladas de saber el uno del otro a través del mundo justo, del mundo onírico, del mundo de los sueños, poniéndonos en la situación que nosotros tendríamos allí. Increíble. En el mundo paralelo al que el Vicente Fuentes vino, el nuestro, pues resulta que aquí pues nos comemos 12 uvas a las 12 de la noche en España. Allí no. Y entonces él echaría de menos sus besos, esos besos y esas palabras bonitas que aquí, por supuesto, no se produce ni de lejos. Es realmente interesantísimo, ¿no? Dos universos, o muchos más, ¿no? Según estos investigadores. Y además es que seguí indagando, porque este tema, la verdad es que me apasiona, me pasa prácticamente todos los días. Y entonces descubrí también un comunicado de la Universidad de Griffith y también unas últimas investigaciones del Instituto de Física Teórica Perimeter en Canadá. Lo he dicho mal, seguro, en inglés, pero bueno, ya estoy acostumbrado a mi inglés chusquísimo, ¿no? En donde se exponen que existen pruebas fehacientes de la existencia de lo que han llamado muchos mundos en interacción, lo que abre todo un abanico
que multiplica las leyes de Newton que hemos estudiado desde las escuelas y también lo que serían pues las escuelas que están estudiando todas las teorías cuánticas, lo que sería pues los estudios de las moléculas, por ejemplo, en las universidades, porque aumentará la visión que tenemos de ver la química, básicamente. Hará que veamos el universo como varios universos que evolucionan de forma muy sutil, condicionada, todo condicionado en su quehacer, en su tiempo y también independiente. Pero claro, todo esto, esa relación, ese condicionamiento, ¿hasta qué punto llega a darse en el mundo de los sueños? ¿Quién está metiendo mano en todo esto? ¿Cuál es la ley que me permite acceder de repente a un universo paralelo en particular? Porque claro, no solamente habría uno, habría varios en interacción. ¿Cómo se influyen los universos entre sí? ¿Quién es el que está diciendo o qué ley es la que me permite de repente saltar de mi universo al siguiente? Pues claro, digo todo esto porque resulta que seguí investigando y me encontré con que el físico del Laboratorio de Física Subatómica y Cosmología de Grenoble en Francia, un hombre llamado Aurélien Barraud, pues dijo que la interpretación a nivel microscópico de estas múltiples dimensiones para cada uno de los universos, pues a nivel teórico se podía estar dando perfectamente, que no es una barbaridad todo esto. Y claro, ¿hasta qué punto otras versiones de nosotros mismos, de vosotros, ahora mismo, pues esta misma noche os está ahora mismo soñando en este mismo momento? ¿Os ha soñado? ¿O a lo mejor os va a soñar en la vida que tenga? ¿Quién o qué da el permiso para que todo esto se produzca? Hay otras versiones de vosotros soñando en planetas Tierra que sin duda también existen ahora mismo. ¿Y qué les está pasando a estas versiones de nosotros mismos en esos universos paralelos que para colmo están ahora mismo conociendo de la existencia el uno del otro a través de los sueños de sus vidas? ¿Qué está pasando en otros Vicentes Fuentes que hay por ahí? ¿O otras versiones de vosotros? Es un tema fascinante del que hay que seguir investigando, ¿no? Pero claro, Calderón de la Barca pues lo dijo, como grandísimo genio que fue. La vida es sueño, ¿no? Pues en este caso pues hay vidas que se sueñan. Vidas que se sueñan. Es una frase que pues, me encanta realmente, ¿no? Y claro, por eso lo lógico, y ya para terminar, ya no me explico más, ¿no? Pues sería pues maravilloso y lógico pensar que hay sueños también, además de vidas que se sueñan, pues hay sueños que también se estarían soñando. Y cuando sepamos que es un sueño, más allá de una mezcla de nosotros mismos, del subconsciente y todo esto, pues también descubriríamos qué habríamos sido, qué habría sido pues todo dentro de los infinitos caminos que existieron y existirán de nosotros mismos, de nosotros mismos, ¿no? Y sobre todo, ¿qué habría pasado si hubiésemos cogido aquel camino? Pues a lo mejor lo habríamos cogido y esa versión de nosotros mismos ahora mismo nos está soñando. Y bueno, pues estaría maravillado ante lo que habría sido de él. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma, que la verdad es que me encanta todo este tema. Y nada, pues espero que os suscribáis y que podáis compartirlo en toda esta locura de redes sociales que tenemos. Muchísimas gracias y como digo siempre, salud y suerte. Adiós.